Dios le bendiga a todos con el amor de Cristo. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de gloria. Y estamos aquí para hacer su voluntad y no la mía. La palabra dice, es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Bendito sea Dios. En esto del 22, 23, 25 de enero del 2020, Dios ha estado tratando conmigo de una forma muy amorosamente para poder exhortar a la humanidad, exhortar a su pueblo, exhortar a muchas personas que se dicen ser creyentes y viven lejos de la voluntad de Dios. Y todo el que quiere ir al reino de los cielos debe vivir en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? De que el hombre debe obedecer las leyes y los mandamientos de Dios, someterse a su palabra y creer en Jesucristo, su único Hijo amado. Aquí no te salva religión ni nada de esto, porque la palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, en primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 5 en adelante, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, bendito sea Dios. Porque a Dios le ha placido con todo su amor de que el hombre escuche su palabra y el hombre puede venir a la salvación. En Ezequiel, bendito sea Dios, verso 2, en el capítulo 5, pero voy a estar leyéndolo desde el capítulo 2 en adelante, y dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu, bendito sea Dios, tú en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y su padre se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro, y le dirá, así ha dicho Jehová el Señor. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirá, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tenga miedo de su palabra, aunque te halle entre salsa y espino, moras con escorpiones. No tenga miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Bendito sea Dios, Padre. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda honra, Padre. Tú eres el único Dios verdadero, justo. A ti, Padre, de obedecer antes que al hombre, dice tu palabra. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. En este día nos encomendamos en tu mano. Dios envía a Ezequiel, el único profeta que Dios llamaba hijo de hombre, no lo llamaba por su nombre, y lo envía a la casa. ¿Cuál era la casa? Israel, aquel pueblo escogido por Dios, para que le hablara a esta persona que Dios está hablando en estos últimos tiempos, de la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día el hombre es un corazón que está endurecido, una mente que está reprobada ante la presencia de Dios. Y por eso el día 23 de enero, el Señor está tratando conmigo con esta revelación. Y el Señor me dice, como dice su palabra en Romanos 3, 23 al 26, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
no hay otro más. El mediador de el hombre junto a Dios es Jesucristo hombre, bendito sea Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, bendito sea Dios. Hermano, yo no estoy aquí para agradarle al hombre. Y cuando yo subo estos mensajes a YouTube, si todos le dan me gusta, indica que la medicina, que es la palabra de Dios para aquellos que están enfermos y ciegos, que no ven lo que ese es el pecado, es la palabra de Dios. Dios me envía como un atalaya, un hombre sin miedo, a hablar cosas para que el hombre entienda que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte, bendito sea Dios. El Señor el día 23 me da esta revelación y me muestra a este cura de la iglesia católica, donde esta persona, desde que empezaron lo que es su falsa creencia y han llenado todo lo que es lugares santos del Dios de gloria, lleno de estatuas, ídolos, y todos los días tú lo ves ahí orando, diciendo que están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Pero tú no puedes ligar al Dios santo con todo esto ídolo de hombre. Por eso Dios le estaba hablando al pueblo de Israel en aquellos tiempos cuál era el pecado de adulterio que ellos estaban cometiendo y de fornicación, haciendo lo que es la idolatría, los baales y aquella persona que seguían a dioses falsos en esa época. Y el Señor me lleva y me muestra a unos curas que vienen desde los Estados Unidos y se van al Caribe con unas monjas. Esto empiezan a preparar una actividad para poder servirle a su dios pagano falso, a estos ídolos que ellos siempre están idolatrando, bendito sea Dios. Cuando en esta revelación el Señor me permite verlo, esta gente con una multitud, esta monja que siempre están cubridas, parecen estas mujeres que nunca rompen un plato. Pero quiero decirte que en esta revelación Dios me muestra la identidad de esta gente que están idolatrando ídolos, como a la Virgen María. No fue la Virgen María que murió en una cruz por ti, sino nuestro Señor Jesucristo. No son estos yesos a cual usted le están orando que murió por ti, sino es nuestro Señor Jesucristo. El plan perfecto de Dios de que Jesús viniera a esta tierra y muriera por todos los pecados de la humanidad. Y Él es el puente que te sirve para que tenga un encuentro con el Padre Celestial. Bendito sea mi Dios Todopoderoso. Cuando yo veía esto, papá, lo están esperando en un país. Ahí había una actividad que era una celebración de noche. Y habían preparado un lugar como para hacer campaña. Estos papas vestidos como gente santa, bendito sea Dios. Pero la idolatría dentro de ellos comiéndole el corazón. Y el Señor me hablaba como decía en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el hombre rechaza el conocimiento y la palabra de Dios. El hombre ha rechazado los mandamientos de Dios para seguir la idolatría. Y esto es lo que condena tu alma, bendito sea Dios. En este momento yo veía a todos estos papas. Estaban bien vestidos con esta ropa blanca, con esta túnica que muchos de ellos se ponen. Esta monja estaban bien vestidas como mujeres santas. De repente el Señor me mostraba y le decía ahí delante de mí, decía: mira la idolatría que ellos están manifestándose. Ellos dicen que creen en mí, pero sus hechos lo deniegan. Mira cuántas veces esta gente anda en el mundo entero orándole a yeso en la iglesia, orándole a falsos dioses, haciendo idolatría, cuando mi palabra dice que yo aborrezco lo que es la idolatría. Bendito sea Dios. En este momento el Señor me podía mostrar a esta monja que empezaron a cantar
y esta monja empezaron a tener unos bailes que eran unas cosas que a Dios no le agradaba. Bendito sea Dios. De repente, hermano, yo podía ver cómo esta monja estaban bien vestidas y estaban ahí, empezaron a hacer lo que es una campaña. Pero en este mismo momento Dios me muestra a un pueblo que ha endurecido su corazón y no quiere aceptar la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día se han olvidado de los mandamientos del Dios de gloria y han optado para seguir a las falsas religiones, a gente que están haciendo ídolos, que se están manteniendo, idolatrando muñecos falsos, ídolos dentro de la iglesia, donde el Señor dice: mi casa será llamada casa de oraciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Bendito sea Dios. Vemos como Jesús en este momento estaba siendo un poco airado y se metió dentro del templo y empezó a voltear todo lo de los cambistas, porque habían convertido el lugar santo del Dios Todopoderoso, lo estaban convirtiendo en un lugar de idolatría, en un lugar, una mercadería de dinero. Y hoy en día está aconteciendo eso en la mayoría iglesia del mundo. La iglesia católica llamada la iglesia La Ramera, esta es la iglesia que está portando todos los ídolos. Esta es la iglesia que está siendo usada por el mismo sello del anticristo en los lugares ocultos, pero no hay nada que esté en la oscuridad que un día no venga la luz. Bendito sea Dios. Y esta monja empezaron en esta actividad agarrando a muchas personas de la mano. En este mismo momento yo podía ver que empezaron a bailar en su cuerpo y estaban poniendo una música que ellos creían que era alabanza, pero en este mismo momento yo podía ver gente de Dios que habían consagrado su vida a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Ya se estaban dejando llevar por todas estas tradiciones católicas, y esta iglesia se había ligado con la iglesia católica, una iglesia llamada pentecostal. Yo podía ver esta clase de adoración que la gente hace en los Estados Unidos. Es tu estilo de esta gente de los Estados Unidos, como adoran a Dios. Bendito sea Dios. Se sabe que hay que adorar a Dios con un corazón así abiertamente, con mucho amor. Pero en los Estados Unidos la gente adora a Dios, pero sigue viviendo en el pecado. Una clase de música liberal, hermano, donde el cuerpo se está gozando carnalmente. Y yo podía ver una sierva de esta de la iglesia pentecostal se había ido a ligar con esta gente llamada iglesia católica. De repente yo podía ver cómo esta monja empezaron a bailar su cuerpo, empezaron a hacer lo que es una fiesta carnal. Veía al curita haciendo la crucecita que hace: el Señor perdona tu pecado. El Señor quiere perdonar el pecado, pero de una persona que reconozca que está caminando mal, una persona que reconozca que Dios es el Dios Todopoderoso, una persona que no vaya a hacerle imágenes ni ídolos dentro de la iglesia. Pero esta iglesia católica es una iglesia que se ha vuelto corrompida desde que empezó hasta ahora, siendo obra de la tiniebla. Bendito sea Dios. Y esta monja empezaron a dar una clase de baile allí, entreteniendo su cuerpo. De repente yo podía ver una sierva que se había apartado de los caminos de Dios y seguía a esta gente. Se ligaron estas dos iglesias y empezaron a hacer adoraciones. Yo veía como el Señor me daba esta palabra: ahora ellos optan por hacer la obra mía, pero míralo cómo están pervertidos en su propia creencia. Han vuelto mis lugares santos para convertirlo en ídolo. Y mucha de esta iglesia llamada pentecostal se están olvidando de la ley de Dios. Han dejado los caminos de Dios para irse detrás de esta iglesia católica, porque la iglesia católica es una iglesia que está corrompida desde que fue creada, metido con ídolos falsos, demonios falsos. Es una iglesia que está metido en la sombra del mismo diablo. En muchas revelaciones Dios me mostró dentro de una iglesia católica cómo la sombra de Satanás se manifiesta dentro, y
en este momento esta monja estaban privando en santa, y el Señor me da esta revelación y me hace ver que muchas de esta monja tú la ves que no rompe un plato, pero muchas de ellas están teniendo intimidades sexuales con esto cura escondido. Estas mujeres son más calientes que un pan que sale dentro del horno, porque en esta revelación yo la veía, se hacían santas mujeres y que consagradas a Dios, pero estaban siendo usadas por el espíritu Jezabel, escondido debajo de una ropa, pero son las que están acabando como un fuego que quema. Bendito sea Dios. Yo veía a esta monja que tenían intimidades sexuales con la mayoría de estos curas, y tú la veías y que estaban consagradas a Dios, y el Señor me permitía ver esta perversidad de esta iglesia llamada la Iglesia Católica, una de las iglesias usadas por el mismo sello del anticristo, la cual está convirtiendo a mucha gente que viva deliberadamente en el pecado, gente que pueden tomar alcohol, gente que pueden hacer todas las cosas y no se están dando cuenta que cuando una vez esta persona caiga y muera, se va a ese lugar de tormento. Pero quiero decirte que no hay nada que se esté haciendo en la oscuridad que no venga la luz. El Señor me estaba revelando que también muchos de la iglesia que se han consagrado a Él están optando a abandonar el camino de esta iglesia de Cristo para seguir esa falsa religión católica, porque es una religión que te permite vivir liberadamente en el pecado. Muchas mujeres tú lo ves cometiendo adulterio, muchas mujeres tú lo ves en fornicación y se van a locurita, y este cura detrás de la otra reja le dice: el Señor ha perdonado tu pecado. Falso, mentiroso. Dios no escucha ídolos, Dios no escucha falsos profetas que están metidos dentro de su iglesia. Dios no perdona los pecados de una persona que no se consagre a su palabra, porque te digo, cura, que muchos de ustedes le dicen a esta persona: vete que tus pecados son perdonados. ¿Y cómo van a ser perdonados si ellos no le han arrepentido su corazón al Dios de la gloria? Yo veía a esta monja, hermano, que tenían intimidades sexuales en esta revelación a los cultos con los curitas esos que estaban de la iglesia, y yo podía ver, y el Señor me daba palabra para aquella sierva que una vez estuvo consagrado para el Dios de la gloria, y el Señor me dice: ve y profetízale, dile a ellos que el pecado que están haciendo de idolatría y toda esa falsedad, yo lo juzgaré conforme a su hecho. En este mismo momento yo me levanto y me pongo delante de ellos y le digo: Dios aborrece esa música liberal, la cual usted permiten que el pecado se manifieste más. Prediquen una palabra que toque el corazón del ser humano y que el ser humano reconozca que ningún idólatra entrará al reino de los cielos, ningún fornicario, ningún adúltero, ninguna gente que hace ídolos semejante a las cosas, estatua, escultura en esta tierra. Y yo le decía en este momento: esta fiesta Dios la prohíbe, porque usted están siendo liberalmente danzando, bailando la carne, dándole ídolo a este lugar. Y el Señor me decía: es que ellos no pueden estar en mi presencia porque ellos se consagran a los ídolos, se han olvidado de mi mandamiento y de mi palabra, que yo aborrezco al que hace idolatría. Pero mucha de esta gente piensa que entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. El Señor me decía: dile a ellos que están optando, caminando por camino de oscuridad, caminando por camino de perdición, idolatrando imágenes, ídolos, y yo aborrezco estas imágenes. Bendito sea Dios. Y me meto al medio y le hablo, y ellos empezaron a correr, dejaron la fiesta y tuvieron miedo. Aquella sierva que una vez tuvo los caminos de Dios caminando en una forma consagrada, se había olvidado de la palabra de Dios, ya se había unido a la iglesia católica. En los últimos tiempos la gente estará perdida en su propio pensamiento, se olvidan de la palabra de Dios. Dios está hablando en estos últimos tiempos, señales por todo el mundo de tsunami, terremoto, todos los lugares del mundo temblando, muchas tragedias están aconteciendo. Bendito
sea Dios. Y el ser humano opta por seguir su pecado. Y por eso ni la Biblia dice que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Se estarán dando en casamiento y bebiendo, y estarán llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hombre ya ha dejado de seguir la palabra de Dios y opta con vivir en su propio pensamiento, libertad religiosa. Pero la mayoría de ellos van a morir en el pecado y se van a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. El Señor me decía: profetízale mi palabra a estos curas que son unos falsos dentro de la iglesia. Tú lo ves, vienen la gente con pecado dentro de ellos y vienen donde ellos le dicen: Padre, yo he pecado, y ellos dicen: Dios te ha perdonado, vete en tu casa. Si esta persona no se arrepiente, si esa persona no deja de seguir en el pecado, ¿cómo tú crees que esta persona es perdonada? Te digo que si yo callo, aún la piedra hablarán. El Señor me manda como un atalaya y me dice: no temas, lleva mi mensaje a todos los lugares del mundo si es posible, porque es necesario que venga la palabra de Dios como está escrita. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Pero quiero decirte que Dios aborrece el ídolo. Dios aborrece a esos falsos mentirosos que están subidos en los altares llevando mensajes, cuando la humanidad se está perdiendo todos los días y se está yendo a ese lugar de tormento. Hay papa católico, hay seguidores, y aquellos papas falsos, mentirosos, usted han hecho su propio ídolo en la tierra. Pero quiero decirte que hay un Dios de gloria todopoderoso que le pedirá todo a cuenta a ustedes. En aquel momento querrán correr de la ira grande del Todopoderoso, y en aquellos tiempos les será muy tarde de rebelarse. El pecado de esta monja, hermano, se hacían consagrarse al Dios de la gloria y tenían intimidad sexuales escondido con estos papas. Muchos de estos papas han optado tan fuerte en el pecado porque Satanás ya lo tiene ciego a muchos de ellos, que entre ellos mismos están teniendo relaciones sexuales, hombre con hombre. Es una vergüenza, hermano, que usted tomando la palabra de Dios en su mano y luego está fingiendo que usted es un siervo consagrado de Dios. Le gusta que le llamen rabí, rabí, así decía Jesús, para que en la plaza le estén adorando, y eso está aconteciendo. El papa, cuando llega a un lugar, él se cree el Dios. Claro que tú eres el mismo revestido del mismo diablo. Tú sabes cuánta gente se está muriendo todos los días, y tú tienes la Biblia en la mano, tienes una autoridad sobre la tierra en el hombre, pero tú nunca has optado con decirle la verdad al ser humano. Ay, Papa Católico, el día que tú mueras, el infierno te va a estar torturando. En aquel lugar tú intentarás decir: yo quiero ver la verdad, pero te será demasiado tarde. Cuánta gente está muriendo todos los días por tu falsa religión, haciendo ídolo, idolatría, dándole gloria a la Virgen María antes que el Todopoderoso, dándole gloria a estos ídolos que están dentro de la iglesia y no le predica la verdad a la gente. Dios te vas a juzgar, Dios te vas a juzgar, y todo aquello que te están siguiendo son ciegos guiados por otros ciegos. ¿Cuántos de vosotros viven en el pecado? Papa Católico, Dios aborrece las imágenes, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la mentira, porque por una mentira este mundo está siendo engañado y la mayoría de la gente se está muriendo y se está yendo a ese lugar de tormento, porque tú eres uno que está puesto en un lugar como autoridad, pero está permitiendo que el mismo diablo se manifieste dentro de ti. Esto no es cuestión de agradarle al hombre, hermano. Yo digo, el amigo mío verdadero es Cristo. Aquí yo no vengo a agradarle a hombre. En esta revelación Dios me muestra cómo los brujos están gozando, preparando comida preparada, manifestada con falso espíritu. Y esto se lo dan a muchos creyentes de la iglesia, creyentes que en vez de consagrarse a la palabra de Dios, están buscando compañía. En vez de estudiar la palabra de Dios, están metidos todos los días en la página de internet.
te va a ser engañado por tanto falso ministro. Vemos cuántos millones de gente sigue esa falsa religión católica, como muchas otras religiones. Religión no salva. El único que murió en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo, y muy pronto está al regresar a esta tierra. A ti te digo, falso profeta del Papa, que está sentado en aquellos lugares dándote la gloria, dándote la honra. Ahora Satanás te está usando como un instrumento, pero quiero decirte que la voz de Dios me hablaba que ustedes son unos falsos, iglesia pervertida, la cual están proclamando que son servidor del Cristo de la gloria, pero nunca abandonan a los ídolos y no siguen la verdadera palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Ningún idólatra, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Es tiempo de que tú te des cuenta que toda esta alma que se están perdiendo se te pierdan el día del juicio. Si usted quiere que yo calle, primeramente calla a mi Padre que está en los cielos. Mucha gente a veces me ve así un poco triste. Dice, tú siempre estás triste. Claro, hermano, yo tengo una tarea que cumplir. Es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Muchas veces tú me ves en mi trabajo, yo estoy muy contento, hermano, pero si me molestan, yo hablo la palabra. Si la gente se rebela contra la palabra de Dios, yo soy un defensor de ella. ¿Cuántos brujos hoy en día han apagado el fuego del Espíritu Santo en muchas personas? Porque esta persona, en vez de consagrarse al Dios de la gloria, han optado conseguir mandamientos y leyes de hombre. La palabra le dice, no matará, y están matando al hermano espiritualmente. No robará, y le deben al hermano y no le paguen. La palabra dice, ningún mentiroso, y están convirtiendo la palabra de Dios en los mandamientos de hombre. Bendito sea Dios. Y yo veía como estos brujos, yo veía una joven también que tenían planes de casarse. Estaban contentas, uno que ya tenía, hermano, pero el Señor estaba condolorido. Como yo podía ver cómo esta iglesia católica estaba tomando todo el territorio del mundo entero, abriendo millones de iglesias por todos los lados, miles y miles de seguidores siguiendo esa falsa religión. Hermano, yo quiero decirte que si tú quieres subir al reino de los cielos, hermano, no esté apoyando a ningún hombre, no esté apoyando ninguna idolatría. Concéntrate en la palabra de Dios, busca al Cristo de la gloria. Él es el único que puede hacer que tú seas salvo por medio de su sangre poderosa y bendita. Bendito sea Dios. Le dice la palabra en Deuteronomio 5, 7, 10: no tendrá dioses ajenos delante de mí, no hará para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinará a ella, ni le servirá, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad desde de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lamentablemente esta iglesia, hermano, la iglesia católica que Dios me ha estado revelando, no es que tú ames la religión, hermano, es que tú tengas esta comunión con el Cristo de la gloria, porque ninguna religión, ninguna idolatría te va a salvar. Yo quiero decirte que aquel lugar de tormento es real. Yo he tenido dos experiencias con aquel lugar de tormento. He visto cómo han sido torturadas las almas en aquel lugar. He visto gente que han pedido por tener la oportunidad que tú tienes para buscar al Dios con todo su corazón, pero ya no le es tiempo a ellos, porque el único tiempo que tenían era cuando estaban en vida en esta tierra. Una vez que usted se muere, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. De repente vienen criaturas asquerosas del mismo infierno, agarran tu alma y se lo llevan a tortura de aquel lugar. Hay de aquellos que hacen ídolos, hay de aquellos que han pervertido los lugares santos del Dios de la gloria. Mejor le había sido a nunca haber nacido
oído, porque es necesario que tú obedezcas la palabra de Dios y no haga ídolo. Dios corregía al pueblo de Israel como a toda esta comunidad de Judá, porque esta gente siempre iban detrás de los Baales, cometiendo adulterio, cometiendo los árboles frondosos, ídolo, y Dios estaba aborreciendo y levantaba profeta entre el medio de ellos, levantaba ungido entre el medio de ellos para que llevaran el mensaje. Por eso Dios le dice a su pueblo: lleva mi palabra, porque en aquel día no habrá excusa ante mi presencia. Bendito sea Dios. Pero el Papa está ahí, tú lo ves que va a muchos lugares, consagradito, y que haciendo que es un mensajero de Dios. Y usted es el mismo diablo metido dentro de una persona. Cuánta gente se está muriendo en el pecado, cambiando la ley de Dios, y todo lo que tú estás planeando para marzo, la gente ya se va a dar cuenta, porque Dios se lo está revelando a vaso como nosotros. Hay muchas cosas que ya tú tienes preparadas, porque tu plan es llevar a este mundo a una sola religión, donde el anticristo pueda gobernarlo a todo hecho. Bendito sea Dios. Santo Padre. Dice la palabra en Romanos 1:25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, hermano. Esta gente han cambiado la verdad de Dios, la palabra de Dios revelada en el libro de la Biblia. La única palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra es el mismo verbo que es Cristo. Todo aquello que desechan al Hijo de Dios, todo aquello que no se someten a la palabra de Dios, han cambiado la verdad de Dios por la mentira, dándole culto a esta criatura, a ídolo, al mismo diablo. Todo el que hace ídolo le está dando culto al mismo diablo. Todo el que está en la mentira, viviendo en esa falsa religión, están poseídas por el mismo diablo. Por eso Dios le va a enviar un poder engañoso sobre ellos, y aún queriendo ellos conocer la verdad, les será demasiado tarde. ¿Y por qué Dios hará eso? Porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y seguir la palabra que está en la Biblia, como dice Juan 5:39: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que ellas dan vida, y ellas son las que tienen y dan testimonio de mí. Pero cuánta gente falsa, mentirosa, han cambiado la palabra de Dios para basarse en palabra de hombre. Han cambiado la verdadera palabra, la cual te hace entender que el pecado te hace morir y te lleva a ese lugar de tormento. Pero el diablo ha usado como gente, como los papas, como estos falsos mentirosos en los altares del Dios Santo, y están virtiendo la palabra de Dios y la están engañando a muchas personas. Estas personas están muriendo y se están yendo a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. Y dice que Dios le envía un poder engañoso para que a fin sean condenados con el mundo. Bendito sea Dios. Pero a ti que amas, a ti que quieres ir al cielo, quiero decirte que en este cuerpo no se siente el dolor, se siente más en el alma que está dentro de ti. Una vez que tú caes a ese lugar de tormento, te vas a dar cuenta que lo que yo te hablaba hoy es porque el Señor me lo ha hecho vivir en experiencia. Aquel lugar de tormento, allí te van a torturar. La última oportunidad la tienes tú en vida para que siga el camino recto, el cual Dios está llamando en este día. Sigue mi palabra y mi mandamiento, carga con tu cruz y sígueme. No importa que se levanten cielo y tierra contra ti, sigue confiando en mi palabra para que herede el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Mucha gente, hermano, no creen que porque vienen de que al canal y haciéndome enfrente a mí, tú no te estás enfrentando contra mí. El Señor en el 2018, creo que fue el 23 de enero, el día primero, yo lo apunté en un lugar.
El Señor me estaba dando palabra y me dijo, en un futuro no muy lejano tú llevarás mi palabra a mi pueblo y aún la gente de China te escucharán y te estoy preparando. Y de repente el Señor me dice, Isaías 54 para ti, yo te entrego esta palabra. Yo no entendí esta palabra hasta que pude leerla, hermano. Cuando tú te levantas contra la palabra de Dios, te levantas contra los siervos que Dios está mandando, hermano, tú tendrás condenación para tu alma. Muchas veces Dios levanta vasos para que le estén hablando. ¿Y sabe qué está aconteciendo? Los milagros del Dios de la gloria. Dios levanta muchos siervos haciendo milagros. Aún muchos de la iglesia del Señor no lo creen y le están robando la gloria a Dios, dándoselo al mismo diablo. Dios levanta muchos siervos trayendo palabra, lo están difamando para hacerlo caer. Y mira qué astuto es Satanás. Satanás no se divide, cada día más se unen más personas a las falsas religiones, porque Satanás apoya todo como un ejército que ataca. Mas el pueblo de Dios se olvida de los mandamientos de Dios, y tú en vez de apoyar a los hermanos en la fe, lo están destruyendo. Satanás lo usa mucho de ellos para destruir a estos vasos que Dios está levantando. Dios trae revelación y no lo creen. Dios está hablando eso y no lo creen. Dios hace milagros y le están robando la gloria a Dios para dárselo a la criatura. Bendito sea Dios. Cuánta falsedad en este mundo. Hermano traicionero, tú no puedes contar en ellos. Tú ves que se levantan apoyando una obra contigo y en el momento de la verdad te dejan solo y luego vuelven ellos mismos al mismo pecado. Falso, mentiroso, acábate de arrepentir. Hace unos días que yo subí un video donde Dios me dio una revelación que la gente se casaba ya por tercera vez, y una iglesia en España se ha levantado contra una sierva porque esta sierva le decía al pastor: ante Dios no existe el recasamiento, mientras la otra pareja viva del primer casamiento que tuvo. Y este pastor se levantó que casi le pega a esta sierva y la echaron de la iglesia como si fuera un animal, rompiendo lo que es la palabra de Dios dentro del corazón de ella. A ti te digo, falso pastor, cuando tú casas a dos personas, la recasas de nuevo, recuerda que tú estás haciendo una cosa ante Dios que es un pecado mortal, y el día que esta gente muera se van a ese lugar de tormento. Aún a ti Dios te la va a demandar, porque tú conoces la palabra de Dios y tú la cambias por la mentira, y todo el peso y el juicio de Dios caerá sobre tu cabeza y tu casa. Bendito sea Dios. Y echaron esta sierva, hermano. Cuánta falsedad en el pueblo de Dios. Y ahora sacan las almas de la iglesia y la echan como si fueran animales, dándoselo al mismo diablo. La palabra dice: no sea tus piedra de tropiezo, haciendo que un alma de esa se pierda, por la cual Cristo murió, porque es necesario que mejor tú nunca había visto haber nacido. Bendito sea Dios. Cuando tú le sirves de tropiezo a una persona. Segunda de Timoteo verso 3. El carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, arrastrado por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobado a cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue lo de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longitud, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecución,
he sufrido de todo. Me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra nos dice en 2 Timoteo verso 3, el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Usted está viendo cómo este mundo está perdido en la oscuridad, hermano. El hombre ya ha optado por seguir el pecado, morir en el pecado. No le importa nada, el hombre ya se resiste a creer la palabra de Dios, a someterse a la palabra de Dios. El hombre ya tiene una arrogancia dentro de sí en él, que ya no puede someterse a la palabra de Dios. El hombre, tú le predicas la palabra de Dios y renuncia a creerla para seguir viviendo en el pecado y poniendo su propia ley. Pero hay un lugar que no tendrá misericordia de ti. Hay un lugar que cuando tú caigas en aquel lugar, tu alma llegue a ese lugar, los demonios te van a torturar. Aquel lugar llamado infierno está hecho, era reservado para el diablo y su demonio. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, ha optado por caminar en estos caminos de pecado, y Dios le dice al hombre: arrepiéntete de tu pecado, sigue mi palabra, porque es necesario que el hombre obedezca a mi voz. Pero el hombre insiste en vivir en este mundo. Dice la palabra de que le vale al hombre ganarse el mundo entero y perder tu salvación. No te va a valer el coche de millones, no te va a valer la casa de millones, no te va a valer la fama de millones, no te va a valer de que tú eras alguien. Solo quiero decirte, hombre corrupto de entendimiento, tú has renunciado por escuchar la palabra de Dios, caminar a tu libertad. Pero hay un lugar de tormento que se llama infierno. En aquel lugar tú no tendrás la oportunidad de ser salvo, porque la única oportunidad la tuviste en la tierra cuando estaba en vida y la rechazaste para seguir en tu pecado. Pero hay un Dios que te ama y que te dice: devuélvete de tu camino. Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y conviértase a Jehová, el cual tendrá misericordia de ti. Es tiempo de que tú obedezcas la palabra de Dios, porque te va en este pecado del mundo. Satanás con su astucia te pondrá riqueza, te pondrá dones, te dará lo que es fama, a cambio de llevarse tu alma a aquel lugar de tormento. Aquel lugar de tormento, allí no hay misericordia para nadie. Es el tiempo de que tú te arrepientas, porque Cristo está a la puerta. Ponte a cuenta con Cristo. El hombre va por el carácter de lo que es el pecado, se olvida de la leche de Dios para seguir en su propio camino. Bendito sea Dios. Y luego ya se te será muy tarde, hermano. Cuando tú estés metido en aquel lugar, ya no habrá oportunidad para ti, hermano. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya los hombres se casan hombre con hombre. Ya el hombre se cree tan grande en la tierra que se ama por sí mismo. Ya el hombre se cree tan grande que la palabra de Dios tú se la predicas y se tapa el oído para no escucharla. El hombre piensa que no necesita a Dios para tener una vida. El hombre piensa que no necesita la palabra de Dios para poder levantarse si está enfermo. El hombre piensa que ya no necesita a Dios si tiene problemas con su familia. El hombre piensa que no necesita a Dios para crear su propio mundo de ilusión. El hombre piensa que Él es un Dios en la tierra. Amasaina mansa. Quiero decirte, hermano, que por más que tú te pienses que tú eres Dios en la tierra, te voy a decir que tú eres un pecador, y el día que tú te mueras, nada te va a llevar. La Biblia dice: porque sin nada vinimos, sin nada nos vamos. Pero aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, estos se llevarán una recompensa. Estos se irán al reino de los cielos. Ya no habrá sufrimiento ni dolor, sino un lugar de paz, amor, perseverando en la presencia de Dios. El hombre ya crea su propio método para sobrevivir.
El hombre crea su propia ley, se olvida de Dios. El hombre cambia la palabra de Dios y la hace ligera para vivir en el pecado. Es igual que todos estos pastores corruptos, conociendo la palabra de Dios, que Dios aborrece lo que es el recasamiento y repudia el divorcio. Y muchos falsos de esos pastores son gente mentirosa. Ustedes son gente cobarde, se lo digo en su propia cara, porque ustedes están desechando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para recasar a las almas, entregándosela al mismo diablo. Porque cuando usted, pastor, desobedece la palabra de Dios y empieza a hacer recasamiento, usted, iglesia católica, empiezan a hacer ídolos y se olvidan de los mandamientos y se olvidan de los mandamientos de Dios. Están optando en la mano derecha del diablo, porque Satanás lo está usando a ustedes para arrebatar las almas y llevárselo a ese lugar de tormento. Pero quiero decirte, la palabra de Dios permanece para siempre. La obra del hombre es obra impía y se van a morir en su pecado y se irán a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Satanás también usa su método para usarla mucho en la tierra, para robarle las almas a nuestro Señor Jesucristo. Satanás va a usar a muchos falsos pastores, ministros, y ustedes, gente que están en la iglesia, se están dejando guiar por otros ciegos que no tienen entendimiento de sí mismos. ¿Quién estará en aquella tortura? ¿Acaso será el pastor? Él también se irá, pero tu tortura será aparte, porque la salvación es individual. Tú quieres satisfacer la carne en esta tierra, pero ¿qué dirá de tu alma? El alma es lo que sufre todo. Una vez que ese cuerpo cae al sol y se muere, se decompone y es de mal. Ya no siente nada, lo puede quemar, no puede hacer nada. Pero tu alma es creada para siempre. Se va a ese lugar de tormento. Y quiero decirte que cada tortura, los dientes se te van a crujir, como cuando una máquina está moliendo piedra y tú estarás allí siendo torturado. Hay pastores falsos, corruptos, que cambian la verdad de Dios por la mentira, buscando fama de hombre, buscando talento de hombre, enriquecer su bolsillo. La palabra dice: porque harán mercadería de vosotros. Han olvidado la ley de Dios, los mandamientos de hombre. Yo le digo, hermano, yo no vengo a agradarle a nadie. Al que yo tengo que servirle a Él, Él me lo va a pedir a cuenta, porque Él me dice: Él lleva mi palabra. Él me lo va a pedir a mí, hermano. Yo sé que es la carga que yo tengo en esta tierra. Todos estos profetas como Jeremías, Isaías, todos estos profetas como Ezequiel, eran profetas que subían y tenían lo que es esta responsabilidad de llevar el mensaje. Aún ellos quisiendo negarse, maldecían el día de haber nacido. Pero eso no es cuestión de mandamiento de hombre, eso es cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Dios le dijo a Samuel: dile a Saúl que obediencia quiero más que el sacrificio. Bendito sea Dios. Dios me ha escogido para esta situación, la cual me duele mucho cuando llevo el mensaje, porque yo veo la verdad y muchos la ignoran para vivir en el pecado. Y dice la palabra: cambiaron mi verdad por la mentira, y la mentira condenará tu alma, se la llevará a aquel lugar de tormento. Amayasaquinonso. Yo te voy a decir que ya no va a haber oportunidad para ti, falso pastor. ¿Cuánta alma de esa tú estás mandando al infierno cuando tú la estás recasando? Ante Dios no existe recasamiento. Si esa persona va y se casa en un matrimonio, está viviendo en adulterio, esta persona tiene que dejar a esta gente que ya han sido casadas y buscar su propia vida ante la presencia de Dios. En unos días había unos videos de que ya el hombre ya ha perdido tanto la conciencia que ya hacen hasta recasamiento de animales, cazando perro con perro. De que para que los perros ladren juntos,
que qué locura del mundo. Tú ves, la gente se reúne mucho de que para cazar animalitos, bendito sea Dios. El hombre ya está convirtiendo el cuerpo del ser humano. Ya lo Miss Universo, tú ves que ya lo que hacen, agarran y cogen un transexual vestido de mujer y le dan el premio a ese. Ya la persona normal discriminando lo que es la perfecta creación de Dios. El hombre ya ve una mujer y mañana la va a aborrecer porque no está hecha. Ahora quiere hacer la mitad de un cangrejo y la mitad de un camarón. Ay, Santo Padre, la cosa que Satanás está haciendo en este mundo. Ahora está convirtiendo la mitad de un hombre en mitad de mujer. Ya dijo que Dios no hizo la creación perfecta, pero estos pecados son inventos de Satanás para que el hombre siga su camino de perdiciones. El carácter de los hombres de los últimos tiempos rechazan la palabra de Dios para vivir en el pecado. Pero quiero decirte, ahora tú te estás gozando, pero más lamentarás en aquel momento cuando tú llegues a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. Dice la palabra, 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esta iglesia católica tiene el mismo diablo, el anticristo, el imperio dentro de ella misma. Esta gente que son de la apostasía, iglesia que tú ves una mujer que se murió y le echan todo el dinero arriba porque ella va a volver del más allá a cambio de todo este dinero que pone. Falso, mentiroso, están haciendo mercadería con aquellos pobres inocentes guiados por otros ciegos. Si estudiaran, escudriñaran la palabra, no habían sido engañados como están siendo engañados. Ya el hombre no sabe cómo obtener su riqueza. Se meten a lugares santos de Dios y empiezan a negociar con aquellos ciegos guiados por otros ciegos que no estudian la palabra ni la escudriñan. El hombre piensa que hacer mercadería de los lugares santos de Dios le aprovecha, pero los juicios de Dios vienen a esta tierra muy pronto, cuando el hombre nunca se lo está esperando. Y todo lo que Dios ha revelado a sus siervos acontecerán, hermano. Aún hay profecía de Daniel, aún hay cosas que se ha de cumplir. Aún el libro sellado de Daniel lo va a revelar el Espíritu Santo para el tiempo del fin. Bendito sea Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Ya esta iglesia hacen unos falsos milagros, dándole honor a la criatura antes que al Dios, gloria al diablo. Toda esta falsedad. Ahora lo que Dios hace verdaderamente, los milagros genuinos, otros de la iglesia mismo que son guiados por el diablo, dice que eso no es real y se lo cambian y se lo dan al diablo. Los milagros de Dios se lo están dando al diablo. Mira, hermano, no sabe lo que la gente está haciendo. Se está metiendo en lugares peligrosos. Bendito sea Dios. En 2 de Pedro, verso 3, el día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Bendito sea Dios. Muchos se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los siervos de Dios. El hombre ya cambia toda la verdad de la ley de Dios. La iglesia católica, la falsa esa, guiada por el mismo anticristo, donde se levanta toda mentira, donde muy pronto se van a estar proclamando la única religión. Van a cambiar muchas leyes muy pronto en este año. Son muchos los acontecimientos que van a pasar y va a ser de sorpresa para mucha gente. Bendito sea Dios. De Juan 2:18 dice el anticristo: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Todos los que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, todos los que niegan la verdad para seguir en su pecado, esta gente son hijos del mismo anticristo que ya están obrando en la tierra. Bendito sea Dios. Y el Papa haciendo todo su secreto. Ya quieren hacer la orden mundial. Estos son los últimos tiempos, la cual la iglesia debe prepararse para no ser engañada. Dice en Judas 17:18, amonestación y exhortación. Pero vosotros, amados, tened
memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Ya esto no cambian, esto van a seguir viviendo de la forma que están viviendo. Esta gente han optado con poner el pecado al libertinaje, el pecado, el mundo de Satanás. Ya Satanás tiene todo preparado para venir. Ya Satanás tiene todo puesto, los sistemas, el dinero, la tarjeta de crédito. Todas estas cosas se van, toda esta acumulación de dinero en el banco, todo se va ahí, bendito sea Dios. Todo se va porque es necesario que se cumpla la palabra. Vendrá un microchip. Ya usted no necesitará nada de eso. El 600 par de 6, su nueva identidad, identificación. Ya el dinero en el banco no te va a servir, por cual tú fuiste engañado por el diablo. Todas estas tentaciones no te va a servir nada de eso. ¿Para quién será? Por lo cual tú has previsto tanto tiempo, olvidándote la palabra de Dios, haciendo mercadería aún de los pobres inocentes. Bendito sea Dios. Mateo 24, 11, 12 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gente que te dan una fecha determinada y las cosas no se cumplen. Gente que te están hablando de lo que es la mercadería de dinero y las cosas están arrancando tu bolsillo. Gente que están determinando cosas que no son bíblicas y la gente le está siguiendo a montones. Pero hay aquellos que están predicando la sana doctrina, que te están diciendo el pecado. Mucha gente están olvidando la palabra de Dios, se están cambiando de iglesia de la sana doctrina para irse al libertinaje, donde le están permitiendo el pecado. El pecado te está permitiendo vivir esa vida de gozo, de libertinaje, pero en el infierno van a torturarte. Bendito sea Dios. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Abundaba la gracia, era sobre todo ellos. Cuando nosotros seguimos a Jesús, creemos en su palabra, nos apartamos del pecado. Desciende un poder maravilloso sobre la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo obrando en este mismo momento. Y empieza tú a dar testimonio de la palabra de Dios. Hablarle a la gente del pecado. Porque Dios amonestaba a aquellos apóstoles, al igual que a aquellos profetas, que le dieran el conocimiento de su palabra. Aquellos que vivían el pecado, que no tenían conocimiento. Porque cuando la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es engañada por aquella mente falsa, mentirosa del mismo diablo sobre muchas personas. Por eso Dios usa muchos siervos. Ve y predica mi palabra al entender a la humanidad, porque en aquellos tiempos Israel cometía unos cuantos pecados y no tenía conocimiento. Dios levanta a Moisés y levanta a los profetas para que le haga entender a aquel pueblo que el pecado en el cual ellos caminaban, Él lo aborrece. Bendito sea Dios. Dice la palabra, Romanos 5:20. Pero la ley se introduce para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia también. El pecado estaba allí, pero también estaban las leyes de Dios, para que la gente se diera cuenta que el pecado lo hace morir y irse a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. La gente dice que el infierno no existe. En esto de Lázaro y el rico, vemos enseguida el rico muere y se va a ese lugar de tormento. Lázaro pasa a este lugar de refugio, de amor, de paz, y vemos que una gente cuando muere en el pecado se va directamente a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. Esta falsa doctrina no está hablando de la falsa doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 17. Amado, por la gran solicitud que tenéis, escribo acerca de vuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlo, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe. Ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como la iglesia católica, la falsa, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombre impío que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez les habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios lo destruyó y eso va a ser Dios con este planeta Tierra. Hombres que son destinados para llevar lo que es la falsa doctrina, como esta iglesia católica, como el Señor me lo mostraba en la revelación. Estaban siendo gente de que digna, de que alabando al Dios de gloria, y falso, mentiroso, usaron por el mismo diablo, por el mismo Satanás, para introducir toda esta herejía dentro de la humanidad. Y mucha gente, por no guiarse del Santo Espíritu de Dios, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, y gente que quieren optar vivir en el pecado porque están libres. Claro, el pecado es dulce y te permite vivir libre, pensando que yo estoy viviendo y gozando mi vida, pero cuando tú te mueres te vas a ese lugar de tormento. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice, y a los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aún los ángeles del cielo lo han guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. Aún los ángeles, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué dirá? Si el justo con dificultad se salva, ¿y qué dirá el impío? Bendito sea Dios, dice la palabra. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, como el hombre con hombre, mujeres con mujeres, vicio, droga, alcohol, toda esta cosa, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron a ese lugar, Dios la destruyó, y todo el ser humano que muere sin Cristo, muere en el pecado, se va a ese lugar de tormento. Bendito sea Dios. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él. Yo veo mucha gente en internet que se hacen pasar por apóstol, siervo de Dios, y tú lo ves maldiciendo a la creación de Dios, donde la palabra dice: maldeciré al que te maldice y bendeciré al que te bendijere. Todo aquel falso que está llevando la doctrina y está maldiciendo a la humanidad no es de Dios, porque el único que maldice es el diablo. Cuando yo llegué a ese lugar de tormento, en la experiencia que tuve, hermano, aquí que estuve yendo a ese lugar de tormento, los demonios me decían: maldito, maldito, te odiamos, porque son ellos que maldicen. Ningún ser humano mandado por Dios a llevar su palabra no debe maldecir, porque la creación es hecha por Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en lo que en la naturaleza conoce se corrompen como animales irracionales. Gente que hablan, blasfeman contra el Espíritu Santo, no saben si eso viene de Dios o no viene de Dios, dicen palabras, maldicen. Esta gente no son de Dios. Abra los ojos, el que es de Dios bendice, el que es de Dios corrige el pecado. Y aunque te duela, es necesario que la palabra sea fuerte, pero tú debes escucharla, porque ninguna palabra viene ligera en cuanto se habla de corregir el pecado, porque cuando esta palabra entra dentro de ti es como un martillo en la pared, una espada de doble filo. Bendito sea Dios. Es la que te tiene que convencer con lágrimas que tú estás viviendo mal y que si te pierdes te vayas a ese lugar de tormento. La palabra de Dios es poderosa. Bendito sea Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam, codicioso de la riqueza, y se hacían necios a la palabra de Dios. Aún el asna vio el ángel de Jehová, pero Balaam estaba ciego, y perecieron a la contradicción de Core. Y dice la palabra: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impetuosamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevando de acá para allá por los vientos árboles
otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos no tienen raíces. Estos van a aparecer y se van a ir al mismo infierno. Fiera, onda del mar, que espuman y propia vergüenza, estrella errante, para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de la tiniebla. Bendito sea Dios. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Está hablando de los ángeles, para hacer juicio contra todo, cuando venga Jesús, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, exhortaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos. Si algunos dudan, debemos convencerlos. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Y a otros salva, arrebatándoselos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto es una exhortación para el pueblo de Dios. No debemos escuchar a estas personas que andan en el pecado. Gloria a Dios. Cosa Dios me la insta a hablar muchas veces. Y dice, 2 Tesalonicenses 2:8-12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es esta iglesia católica, toda esta falsa religión. Pero dice que Dios lo va a matar con el espíritu de su resplandor, con su venida, con su presencia, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta iglesia que no se someten a la palabra de Dios, que cambian la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y tú ves que a ellos les parece bien el recasar a una persona, que aún esta persona sigue viviendo su pareja. El recasamiento no para aquel que se introduce dentro de un matrimonio y causa adulterio. Esta persona lo que está haciendo es un adúltero. Esta persona ante Dios no es casada. El adúltero son dos personas que se han casado por primera vez y uno abandona al otro cuando el otro está en vida y se une a otra persona. Está viviendo un adulterio. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, y mientras tu pareja viva, como dice la palabra, que lo que Dios unió no lo separa el hombre, solo la muerte. Bendito sea Dios. Usted abandone ese matrimonio y vaya y busque una mujer que nunca se ha casado, porque usted está causando lo que es adulterio en un matrimonio. Dos personas casadas por la primera vez y esta iglesia la recasan. La iglesia católica dice, vete en paz porque Dios te perdonó. Mentira del diablo. Si tú mismo falso, papa, que está metido allá adentro, está siendo engañado por el diablo. ¿Y cómo tú crees que si Dios no te ha perdonado a ti porque tú vives en la mentira, trabajando para el diablo y mandando toda esa alma, tú eres el puente que pasa toda esa alma para que vayan a la mano de Satanás? Que el Señor reprenda al diablo. Dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, que es esta iglesia católica, la falsa ramera, esta iglesia que es el puente para que Satanás haga toda su obra. Todo lo está preparando para el anticristo, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y aquí hay mucha palabra. Dios hablaba en su palabra que Él aborrece la idolatría. Y ahí no da mucho texto bíblico. Vamos a estar viendo algunos. Vamos a estar viendo Gálatas 5, 17, 21. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, división, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta obra viene de la carne. La iglesia católica, falsas religiones, ellos no pueden experimentar de eso, porque el Espíritu Santo ha estado a aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos que se han apartado del pecado y se reservan para Cristo. No estos falsos mentirosos que andan buscando gloria de hombre, andan buscando fama y ponen la palabra de ellos como hombre y cambian la verdad de Dios y la ponen como mentira. Bendito sea Dios. Dice la palabra Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te pregunto, Papa Católico, ¿tú crees que tú vas a ir al cielo? ¿Tú crees que tú le estás sirviendo a Dios? ¿Tú sabes cuánta alma tú estás mandando todos los días a ese lugar de tormento con tu falsa religión? Le estás permitiendo que vivan en el pecado. El pecado lo lleva a ese lugar de tormento. Aquí no se vale de que yo soy un humano y que vivo bien. Hermano, piensa en su alma. Aquel lugar de tormento no tiene ningún compadecimiento para usted. Lo que va a hacer, lo va a torturar y los demonios le van a echar todo en su cara por cuanto usted cambió la verdad de Dios. Dice la palabra, Hechos 9:23. Y Saulo estaba completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y dice, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron con gran voz por él. Pero Saulo hacía estrago en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres, mujeres, lo echaban en la cárcel. Vemos esta tortura que estaban padeciendo esta gente que le seguían a Cristo. Pero cuando Saulo seguía a estos cristianos de camino a Damasco, esta voz le habló de los cielos diciendo, ¿a quién tú persigues? Entonces Saulo le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Todos los que se levantan contra el pueblo de Dios, contra estos siervos que quieren seguir a Dios, apartarse del pecado, esto lo están haciendo en contra de Dios. Bendito sea Dios. Y todos saben la historia de Saulo, el cambio que hizo Dios en su vida. Ahora este me es instrumento para llevar mi palabra, para ganar alma. Pero Saulo iba a pasar por tortura, por momentos de dificultad, porque es que él siguió. Entonces Pedro le dijo, tu plata perezcan contigo. Vemos a Simón que quiso comprar al Espíritu Santo también. La obra de Dios no se compran, se ganan con la fe en Cristo, abandonando el pecado, creyendo en la palabra. ¿Qué nos dice Éxodo 8, 18, 9, 19?
Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojo tanto en los hombres como en la bestia. Cuando Dios mandó a Moisés, aquellos falsos eran guiados por el espíritu maligno y querían hacer una copia de lo que Dios hacía. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Bendito sea Dios. Hay prueba como creyente en nuestro camino. Moisés tuvo prueba. Aún el corazón del Faraón Dios lo podía endurecer más, para ver hasta dónde resistimos, hermano. En este camino a veces hay sufrimiento, pero hermano, usted tendrá una recompensa al final. Solo obedezca la palabra de Dios. Llora con lo que lloran, hermano. En momentos de aflicción, en tus oraciones, plántate en tu casa y sigue confiando en Dios. Bendito sea Dios. Si Job, que fue un hombre inocente, hermano, un hombre justo ante Dios, sufrió, ¿qué dirá de nosotros? En Isaías 44, 24 a 45 nos está hablando esta palabra. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que te entiende, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por sí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoceros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Si tú te consagras a Dios, estos brujos que son usados por Satanás, esta gente se van a ir al infierno. Allí se estarán quemando con candela, porque Satanás lo está usando para hacer su obra. Más ellos serán condenados. El Levítico 26 dice: y la persona que entendiere a encantador y adivino para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre mi pueblo, de entre su pueblo. Ahí está hablando Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos Satanás va a usar a muchos hechiceros. Satanás va a levantar a mucha gente para atacar más a la humanidad. La gente se va a olvidar de los mandamientos de Dios. Se va a olvidar que hay un Dios que salva y va a correr a asistir a casa de brujos. Los programas de televisión van a estar siendo usados por Satanás. Van a llevar la brujería a los programas de televisión. Ya esas cosas están aconteciendo. Satanás se va a hacer tan visible para que la gente lo vayan aceptando lentamente en todos los lugares. Usa lo que es Halloween, usa todo tipo de métodos. Se están haciendo cosas en la tierra, cosas que la gente está aceptando normales. El pecado la gente se está acostumbrando y la está aceptando como algo normal. Se mueve la tierra y la gente dice eso es normal. Se habla de rumores de guerra, eso es normal. Las padecientes enfermedades son normal cuando se está cumpliendo todo lo que dice la palabra. Pero tú, siervo de Dios, es sabio y obvio, como dice la palabra. Sabéis que estas señales nos marcan la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas dice 5:12. Asimismo destruiré de tu mano la hechicería y no se hallarán en ti agoceros. Dios va a destruir toda la obra satánica. Todo esto falso hechicero, toda esta gente que practica magia, Dios lo va a destruir por completo. Bendito sea Dios. A ti, hechicero, abre los ojos y ve que Satanás te está usando para que tú seas un instrumento para que muchos se pierdan. Él es un comerciante, te usa a ti para ganar alma y llevárselo al infierno. Dice Éxodo 22:18. A la hechicera no dejará que viva, dice Jehová. Él lo va a exterminar todo, porque el hombre sigue el pecado, está ciego, vendado con la obra satánica, y Dios va a mandar juicio, lo va a destruir. Toda esta gente caerán y morirán y se irán a aquel lugar de tormento. Bendito sea Dios. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina.
a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. Saúl, en vez de acudir a Dios, perdió la fe y fue y consultó a una pitonisa, una hechicera. Hoy en día en el pueblo de Dios mucha gente pierde la fe, se salen de la iglesia, creen por un tiempo, Satanás les roba lo poquito que han creído y ellos en vez de asistir a Dios en oración, ayuno, confiando, porque hay momentos de prueba en tu vida y tú la tienes que resistir, dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y se salen de la iglesia, se descarrían y se van a consultar demonios. ¿Qué tú has hecho, hermano? Diciendo que Dios no existe, que Dios no es real. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Momentos de angustia, de problemas, de enfermedades, momentos de padecimiento, práctica, todas las cosas que Satanás levante contra nosotros, refúgiase en Él, porque nada nos va a separar del amor de Cristo. Bendito sea Dios. Nada, hermano. Bendito sea Dios. Dice la palabra en Proverbios 22. Instruye al niño en el camino, aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Tenemos que instruir a los niños desde ahora, porque ya vemos cómo Satanás tiene el mundo con toda esta ideología de género, con toda esta falsedad de magia, hechicería, y están optando a hacer un cambio en la sociedad. Toda la astucia de Satanás para cambiar al ser humano. Y Dios nos dice que instruyamos a los niños, aún para cuando sean grandes, no se aparten de su camino y tengan conocimiento de toda esta malicia de Satanás. Mateo 19:13. Y pues si aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mucha gente quiere hacer sacrificio para Dios, pero no hay un arrepentimiento genuino. No pueden ver la grandeza de Dios en su vida. Aún sus oraciones no son contestadas. Están padeciendo y piensan que se le está acabando el mundo. Tu fe es de poca duración. Yo no quiero una fe así. Yo quiero una fe en cuanto el mundo se está moviendo, que tú sigas confiando en Él, como hizo su siervo Job. En todos esos padecimientos, aún siendo justo. Todos estos mensajes, perdiste tu casa, tus animales. Él siguió confiando en Dios, sin desobedecer, hermano. Aun cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios, dijo, Dios no tiene que ver con mi padecimiento. Y aunque fuera Dios, él nunca dudó en Dios, hermano, que Dios lo ama y que Dios tenía mayor propósito en su vida. Y dice la palabra, Efesios 4, 5, Efesios 2, 5, 4, 5. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No por un ídolo, no por una mentira, no por nada, por gracia, porque Él con su misericordia nos llama a arrepentimiento, a obedecer sus leyes y a apartarnos del pecado. Y cuando hacemos eso, tenemos un corazón abierto para recibir su bendición. Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará vuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todo nuestro pecado. Todo lo que hizo el pueblo de Dios, cuando acepta a Jesús, Dios tiene misericordia de él. Le quita todo su pecado y lo sepulta en el mar. Ya él no tiene memoria de sí, sino que Dios ve
ese amor grande por la cual su Hijo entregado en la cruz para salvarte a ti. Todos tus pecados ya son ante Dios borrados. Pero conságrate, persevera hasta el fin, apartándote del pecado, no volviendo como el perro a su propio vómito y al cerdo a su lodazal. Porque hay gente que empieza en estos caminos y en un momento de prueba ya pierden la fe, bendito sea Dios. Aún el oro debe ser probado para saber que es oro. Isaías 30:18, promesa de la gracia de Dios a Israel. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si no hay una confianza en Dios, si no hay una confianza en su palabra, ¿usted cree que es bueno morir en el pecado y irse a ese lugar de tormento? Dios aún es tan bueno que mira lo que estamos haciendo los seres humanos en esta tierra, y Él nos está dando tiempo para el arrepentimiento, bendito sea Dios. Romanos 12:1-2, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este cuerpo presentado en sacrificio vivo, no diendo al pecado, porque el pecado te va a llamar, te va a insistir, va a usar a muchas personas para venir a ti. Ven a fumar droga, ven al alcohol, ven a la mentira, ven a la prostitución, ven a la división, ven a la desobediencia. No, hermano, este cuerpo preséntalo en sacrificio vivo, dice la palabra, para nuestro Señor Jesucristo. Guárdate puro, sin mancha y sin arruga. Si tú tienes tu esposa, serle fiel. Si tú tienes tu esposo, serle fiel. Si tú tienes sus hijos, llámalo, ámalo, perdónalo, ayúdale, háblale. No te canses, porque Dios no se ha cansado con nosotros todavía. Aún Él está teniendo misericordia de nosotros los humanos. Cuánto pecado todos los días. El hombre ha cambiado la ley de Dios. El hombre tiene la Biblia y cambia la palabra de Dios para vivir en el pecado. Bendito sea Dios. Y esto es lo que está pasando. Sacrificio vivo. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, y los muchos abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo, hermano. Él se entregó por amor a nosotros, para salvarnos, redimirnos, dando este camino, enseñarnos a venir al Padre a través de Él. Segunda de Crónicas 39, porque si os volviere a Jehová, vuestro hermano y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que le tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a Él. Arrepentidamente humillada. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, su presencia, pueblo de Dios, que ya Jesús está a la puerta, apártate del pecado, deja la mentira, la ira, la contienda, y volvámonos a la palabra de Dios. Aún el Papa, si se arrepiente ahora mismo, Dios lo perdona. Y ahí nos habla Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué nos dice Segunda de Crónicas? Vemos el amor tan grande de Dios, dando a su Hijo a morir por todos estos pecadores, a esta gente que cambiamos su palabra para vivir en el pecado, dándole honra a la criatura satánica más que al Dios viviente. Y por eso nos dice la palabra, Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de la buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea Dios. Esto es la palabra de Dios, hermano. El poder de Cristo que vive en nosotros, nos corone, nos lleve
Ahí el Señor nos da a entender su palabra. Y aquí en Isaías 55:7 nos está hablando que el hombre impío e inicuo deje el camino de perversidad, de pecado, y se vuelva a Dios, para que Dios tenga misericordia. Y Dios es grande y rico en perdonar los pecados, y Él te va a recoger y te va a recibir como Padre a Hijo amado. Bendito sea Dios. En Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que parezcáis por Él. Todo el que lleva el evangelio va a sufrir persecuciones. Aún todos estos siervos de Dios fueron castigados, vivieron en momentos de angustia. Algunos fueron descarnizados, pero siguieron siéndole firmes a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. De la palabra, hermano. Jeremías 3:12. Ve y clama esta palabra hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Dios llama a la gente a un arrepentimiento, al hombre que olvide el camino del pecado, que se someta a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, porque Dios es un Dios con amor y no quiere que nadie se vaya a ese lugar de tormento. Pero cuando el hombre insiste en vivir en el pecado, desobedeciendo la palabra de Dios, usted mismo se envía al infierno. Dios no lo está enviando, porque para esta vida hay leyes para todo. Y si tú violas la ley de la tierra, tiene perjuicio. Y si tú violas la ley de Dios, también tiene lo que tú vas a pagar como condena. Bendito sea Dios. Dios no es que te manda al infierno. Tú escoges ese camino de ir, porque Dios tiene su ley. Como aquí hay leyes, autoridad establecida por Dios. Por eso Dios dice: obedeced a la autoridad, porque no hay autoridad puesta sino establecida por Dios. Dice: cuando tú instas vivir en el pecado, tú violas la ley, aún las terrenales te meten a la cárcel, algunos pierden la vida. Entonces, ¿cuánto más al Hijo de Dios, que tú lo pisoteas y pisoteas la palabra de Dios, que son palabras vivas y de poder? En Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Tanto hermano con falta de perdón, Dios no te va a perdonar. Cuánta gente tiene ira, contienda, y piensan que se van a morir, se van a ir al cielo. Tienen problemas con el pastor, tienen el problema con el hermano. El pastor odia a muchos siervos, el pastor la echa a esta gente para afuera. Y si tú eres la autoridad que Cristo estableció en la tierra y aún tiene un corazón duro, ¿acaso tú crees que Dios va a tener misericordia de ti? No, hermano, porque el ejemplo tiene que venir de ti como autoridad de la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios. Salmo 40:11. Jehová no retenga de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Eso es el clamor de una alma arrepentida, para que Dios le escuche. Porque a Dios hay que insistirle en la oración, diciéndole: Señor, estoy arrepentido, pero Dios quiere conocerte más, porque Él conoce lo que hay dentro de ti. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No hay un sin límite. Hay que perdonar. Decirle: Señor, te pido perdón. Ayúdame, Padre eterno, Dios de gloria, de misericordia. Perdona tú primeramente para que tú recibas el perdón de Dios. Nehemías 9:31. Mas por tu mucha misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bendito sea Dios. Palabra de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. En el Salmo 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestra mano confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestra mano confirma, bendito sea Dios. Cuando hagamos las cosas buenas, obedecemos a Dios, viene la luz de Dios en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud.
de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, para que Dios nos levante. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nos apartemos del pecado, toda esta promesa viene sobre nosotros. Salmo 25, 6, 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. En el libro de 2 de Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. ¿Cuántas veces el Papa Católico tú ves que viene delante de ti, hermano? Tú lo ves con una apariencia de piedad, que Él es santo, pero toda inmundicia, todo pecado, toda mentira, toda falsedad, cambia la verdad de Dios para hacer que la gente muera en el pecado, y teniendo la verdad en la mano no se lo dice a la persona. Esta iglesia es el mismo camino del mismo anticristo. Tolera todo el pecado. En 2 de Pedro 2, 1 a 3 dice: falso profeta y falso maestro. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora, dice la palabra, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Porque los juicios de Dios caerán sobre esta iglesia, sobre todos los servidores de esta iglesia, sobre todos esos falsos mentirosos que cambian la verdad de Dios, hermano, por la mentira. Cuando Dios me mostraba que estos papas estaban ahí en esta actividad haciendo esa campaña, yo veía a toda esta monja con ropa larga, y el Señor me decía, y tienen intimidad con ellos dentro de la iglesia, diciendo que se guardan puras, que nunca han tenido relaciones sexuales, y muchas de estas monjas han tenido aborto en la iglesia escondida, hermano. Y estos hombres llamados papas y que se reservan para Dios, tienen intimidad sexual con otro hombre porque no se resisten, porque es el mismo diablo dentro de ellos, y ellos disfrazados de oveja, bendito sea Dios. Y muchos seguirán sus decisiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente no vienen a los caminos de Dios diciendo porque este papa en su iglesia muchos niños son violados? Porque son gente que se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Doctrina de hombre y doctrina del mismo diablo. Y dice la palabra así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no se duerme, porque los juicios de Dios vendrán sobre tales personas. Ay de ellos, de esa persona, ay de esta gente que son disfrazados diciendo que creen en Dios y llevando todo el pecado en sí, abriendo puerta al mismo diablo para que la gente no crea en Dios, en la palabra verdadera de Dios, y viven el pecado porque ellos ofrecen pecado. No hay verdad en esa gente. En 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No haréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y en la revelación Dios me mostraba que papa con papa, hermano, tienen intimidad sexuales con las mujeres que están dentro de la iglesia, que se llaman monjas, se visten de santa, pero Dios me la mostraba que tenían relaciones con estos papas, le escondía. Y yo veía todas estas cosas, hermano. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque ellos también estafan con la palabra de Dios. No pueden ir al cielo. En 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía. Y esta es la gran ramera, iglesia de la apostasía. Ahí entran diario personas, se hacen una cruz, se ponen una agüita en la cara y creen que ya están perdonados. Acabe de arrepentirse, porque ningún idólatra mentiroso, falso, ningún idólatra adulto que se está adorillando sobre los hierros, se adorillan a través de lo que es, a través de estas imágenes, tú lo ves que se ponen de rodillas.
Dice la palabra que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Tú lo ves que ellos se le arrodillan a la estatua, le están orando a la Virgen María, se ponen crucifijos, se hacen una cruz. Hermano, Dios lo que está buscando es un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que no esté viviendo en la idolatría, bendito sea Dios. Idolatría es usted tener esta imagen como idolatrial y orar esta imagen pensando que esta imagen le van a perdonar su pecado y que esta imagen le están oyendo. Ese es el mismo diablo con la cual tú estás hablando. Y dice la palabra, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritu engañadores y a doctrina de demonios. Cuando las personas van ahí adentro a esta iglesia, eso es lo que reciben. Van a comunicación de demonios, porque Dios me mostró en una revelación que dentro de esa iglesia hay una sombra del mismo diablo que se mueve día y noche esperándolo a ellos para que le sigan adorando, porque todo el que se arrodilla delante de imagen y la está adorando se está en idolatría, y usted está idolatriando al mismo diablo, y Dios nunca se aparece en esos lugares para escuchar tus oraciones. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermano, sea valiente, lleve el mensaje. Usted como siervo de Dios, Dios lo llama para que predique la palabra y lleve el mensaje. Al igual que en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia de Cristo, la que se guarda en santidad. Y dice la palabra: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Hable la verdad, lleve la palabra de Dios, no importa la situación por la que tú estás pasando. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No se avergüence de hablar la verdad. No se avergüence que le diga que usted es un loco, un demente. ¿Por qué? Por llevar el mensaje de Dios y vivir en santidad y llevando la palabra de Dios. Mateo 10:22. Y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ay, me estoy quejando que me está yendo mal la situación, no aguanto más, hermano. Dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vendrán luchas, pruebas, enfermedades, situaciones. Vendrán iglesias como esta que van a estar negando la verdad, y por la mentira vendrán gente que se pondrán en tu mente a decir que tú eres loco. Vendrán decir que tú eres una persona que está, ¿cómo se llama? Decía la palabra, esta palabra. Hace unos días estaba leyendo la Biblia y en las definiciones me decía que a nosotros nos van a llamar extremistas. Dice, a nosotros nos van a llamar a un extremista. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a tolerar el pecado de lo que ellos quieren vivir y se lo vamos a decir en su cara. Nos van a llamar extremistas. Así me decía la palabra de Dios. Nos llamarán extremistas. Pero el Señor reprenda al diablo. Tal que quiera vivir en el pecado, vive en el pecado, usted muérase y se va al infierno usted. Usted se va a dar cuenta que un día Dios usó una boca que por medio de su siervo le estaba dando palabra de vida, palabra de santidad, la cual usted no recibió. Y si usted se metió a la apostasía, se volvió un incrédulo para vivir en el pecado, se murió en el pecado y se va al mismo infierno. Bendito sea Dios. Y no le eche la culpa a Dios. En Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe, diciéndole: es necesario a través de mucha tribulación que entremos al reino de los cielos. Usted está escuchando esa palabra, hermano. A través de la enfermedad, de los problemas, de la situación, de lo que es el maltrato verbal, de lo que la gente te van a estar acusando. Pero sigue guardando la palabra y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Persevere, no importa por la situación que tú estás caminando. No importa lo que está caminando en este mundo, lo que venga a tu vida. Sigue confiando para que entre. Porque la palabra te lo dice claro. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, soltándoles por medio de la palabra de Dios a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino de Dios. Y allí usted se va a alegrar, hermano,
Cuando usted logró, después de toda esta tragedia que le pasó, situación, miseria, enfermedades, blasfemia contra usted, palabra deshonesta contra usted, que usted entra al reino de los cielos, se va a dar cuenta que por algo valió la pena luchar en este camino, pasando por sufrimiento, pasando por momentos que usted decía, ya no puedo más, pero el Señor te dice, sí que tú puedes porque yo te doy la fuerza, sigue confiando, sigue orando, sigue guardándote en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que si no tiene fe, no puede agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios le cree que le hay, confíe en su palabra y la ponga por práctica. No sea solo oidores de la palabra, sino sean hacedores de ella también. En Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que parezcáis por Él. Que no solo que creamos en Él, sino que vamos a parezcáis por Él. Tendremos necesidades, problemas en nuestra vida, porque nosotros queremos creer en Jesús y llevarla. No vamos a ser como esta falsa iglesia, que hasta que en ellos no haya un arrepentimiento genuino, no entrarán al reino de los cielos. En primera de Pedro 4:12-19 dice la palabra, padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que has sobrevenido, como si alguna cosa os extraña o aconteciese. No se sorprenda porque todas estas cosas le tienen que venir al pueblo de Dios. Prueba, enfermedades, dificultades, blasfemias se levantarán contra vosotros. A uno lo van a perseguir, a otro lo van a matar, a otro lo van a echar a la cárcel. Y dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Debemos gozarnos en los momentos de la prueba, de las necesidades, de la lucha, de la enfermedad de que nos vienen, hermano. Gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Jesús empiece con todo lo que viene, su ministerio entero, ustedes se van a gozar, más ellos estarán llorando, ellos estarán en tormento, más ustedes estarán gozosos, porque ya ustedes pasaron por el momento de prueba y de situaciones difíciles. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Por el nombre de Cristo soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Sobre ellos reposa la maldición del mismo diablo y todo infierno que ha venido sobre ellos. Porque estas cosas que ellos hacen está mal, hermano. Estas cosas que hacemos blasfemando la palabra de Dios. El Señor no está hablando en el libro de Levítico con todo, cuando dice maldito será este, maldito será el mismo Señor en su palabra. No está hablando en su palabra. Bendito sea Dios. Pero que tú nunca maldigas a nadie con tu boca. Porque dice el Señor, bendeciré a los que te bendicieren y maldeciré a los que te maldicieren. La palabra de Dios lo dice. Y recuerden que esa palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. La palabra de Dios lo dice, no yo. Porque yo no voy a maldecir a nadie. Entonces, hermano, vemos todo lo que pasará con esta persona. Es blasfemado por vosotros, es glorificado. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado el nombre de Dios, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entretenerse en los ajenos. Hermano, que le gustan llevar chisme y todas esas cosas, que el Señor reprende al diablo. Saque ese diablo que está en tu boca. Usted no puede vivir esta vida. Usted la vivía en el mundo. Cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Usted viene a vivir en santidad, a orar por lo que están padeciendo, hermano. Y no a traer contienda ni a sembrar, mucho menos dentro de la iglesia y en los caminos de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. No se avergüence y glorifica a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Va a empezar por nosotros. Y el que no esté a cuenta con Dios, el que no camine como Dios le sigue, lamentablemente ese lugar de tormento le espera. Y dice, el justo con dificultad se salva, en donde parecerá el impío y el pecador. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué parecerá
¿qué será del impío y el pecador? En el ejemplo de Job, un hombre justo, sufrió, padeció, pero entró al reino de Dios. Y este hombre era tan fiel a Dios que mejor en todas sus aflicciones buscó a Dios y nunca blasfemó contra Dios y le dio la gloria a Dios. Y por eso Dios tuvo misericordia de sus 12 amigos que no hablaron como hablaba su siervo Job, dice Dios, de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo el que vive en la ley de la tiniebla, en la desobediencia, en el pecado, no puede ser un hombre ante Dios perfecto ni justo, porque es una persona que vive en pecado y esta persona necesita a Cristo, un cambio, que el Espíritu Santo obre dentro de él para que pueda hacer que la obra de Dios sea vista en la buena obra que haga. Según de Timoteo 4, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda perseverancia y doctrina. ¿Sabe que en una de mis revelaciones el Señor me dijo que reprendiera a algunos hermanos que están en la iglesia, que no se someten y que vienen blasfemando contra la palabra de Dios, la cual está hablando por medio de su siervo? El Señor me dio esa autoridad, hermano, en una revelación, porque vienen muchos hermanos intentando cambiar la verdad de Dios para vivir en el pecado, porque ya ellos viven en el pecado, y cuando Dios revela estas revelaciones le duele tanto a ellos que no la toleran y se levantan buscando todo tipo de excusas para que ellos puedan ser limpios, porque cuando la palabra de Dios penetra a ellos con la verdad, les duele, les quebranta el corazón. Entonces ellos buscan todo momento para blasfemar contra la palabra de Dios. Quiero decirle, hermano, si usted ve que yo cometí un error en un video, porque el único perfecto es Dios, a pesar que dice el Señor, sé perfecto como vuestro Padre Celestial, escríbame. Usted pone unos comentarios ahí debajo de lo que es la palabra de Dios, para que aquel que es incrédulo venga y lo lea y nos entregue a Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, hermano? Ay, bendito sea Dios. Porque hay muchos que ponen comentarios para blasfemar la palabra de Dios, para que los que vengan a leer no crean. No se dejen robar la fe, porque así es que Satanás trabaja por medio de muchos. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oír, y se volverán a la fábula. Ya esto está aconteciendo en muchos lugares. Ya no se escuchan esta palabra que hable del pecado, que le haga hacer la gente entender que el pecado paga la muerte, hermano. Y nos vamos a ese lugar de tormento. La paga del pecado es la muerte, hermano. Y aquel lugar de tortura llamado infierno. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso nos llama a Jesús, que cumplamos nuestro ministerio y que hagamos las obras de evangelista, bendito sea Dios. Porque yo estoy para ser sacrificado. Ahí el apóstol le estaba hablando a Timoteo. Y decía, yo he peleado la buena batalla, porque peleó en toda la lucha, aflicción y todo, pero entregó el evangelio como Dios quiso que él cumpliera, y así lo hizo, y ya él peleó la buena batalla, y ahora él tiene la oportunidad de subir al cielo y recibir su corona prometida. Y dice, por los demás me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo lo que se han guardado para Él, no solo a Él, sino a nosotros también, que nos estamos reservados para el reino de los cielos. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme. Y ahí el apóstol le estaba hablando todo lo que tenía que hacer su pueblo, su discípulo, y luego daba una definición todo. Hablándole al pueblo de Dios, su discípulo. Bueno, porque esta gente tenían seguidores también. Jesús tenía sus discípulos, Juan tenía lo de él, y cada quien Dios lo llama, hermano. Esta iglesia Dios me la muestra, que estas mujeres se visten muy hermosas. El Papa va y predica, pero están llenas de inmundicia.
que no hay verdad en ellos y que esta es la gran ramera la que está engañando a muchas naciones y las almas están siendo negociadas por medio de ellos para irse al infierno. Dice el Señor en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo y su palabra. Todo que se guarde y vive en santidad, confía en la palabra de Dios. Y no solo que la escuche, sino que la ponga en práctica y viva conforme a como están escritas. Este verá el reino de Dios. Dios le bendiga, hermano.